Buenos días. Vamos a ver el paso 6 de nuestro proyecto Quiz, en el que vamos a desplegar nuestra aplicación en Heroku. Para ello, lo primero que debemos hacer es hacernos una cuenta en Heroku, que es un servicio de tipo PaaS, de tipo Platform as a Service en la nube, que en el momento en que nos registremos, pues ya podremos desplegar, y además de forma gratuita si las aplicaciones son pequeñas y se despliegan en un servidor de pocas prestaciones. Después nos instalaremos el Heroku Toolbelt, que es un conjunto de herramientas que nos ayudan a este despliegue. Nos crearemos una aplicación en Heroku donde iremos a desplegar Quiz. Después adaptaremos Quiz con los parámetros necesarios para que se despliegue bien en Heroku, y una vez que ya tenemos todo esto hecho, consolidamos una versión HIT y desplegamos en Heroku. Tenemos que consolidar primero la versión HIT porque lo que desplegamos en Heroku es precisamente la versión que nosotros le digamos, que normalmente es la última de la rama master. Heroku es un servicio en la nube de estos de tipo PaaS donde desplegamos directamente las aplicaciones en Node.js, PHP, Ruby on Rails, Python, en fin, soporta casi todos los marcos más populares de creación de portales web. Lo primero es ir a este URL de aquí y crearse una cuenta por un mecanismo que es totalmente autoexplicativo y estándar. Después hay que ir a este URL de aquí y de aquí bajarnos e instalar Heroku Toolbelt, que tiene unas instrucciones, también es bastante sencillo. Y una vez que lo hayamos instalado, lo que tenemos es dos nuevos comandos en nuestro ordenador. En algunos a lo mejor vienen preconfigurados, en algunas versiones especiales, pero lo normal es que no existan. Tendremos el comando Heroku, que gestiona el despliegue de aplicaciones en modo comando desde nuestro PC, y el comando Foreman, que sirve para ejecutar localmente, es decir, en nuestro ordenador local, aplicaciones adaptadas a Heroku con los mismos parámetros de configuración que se usan en Heroku, para que podamos probar de una forma más fidedigna lo que hemos programado para Heroku en nuestro ordenador local antes del despliegue, porque siempre es más pesado hacer pruebas una vez desplegado en Heroku. Además, el despliegue en Heroku, como ya hemos visto, necesita HIT porque lo que desplegamos son versiones HIT. Y entonces, si no está instalado, pues deberá instalarse y está disponible pues, en muchos lugares en la red. Los comandos Heroku y Foreman pues son comandos que una vez que desplegamos la consola esta oscura, pues podemos ver lo que hacen con Foreman Help. Aquí tenemos lo que hace. Foreman Start es el equivalente, esto de aquí, a npm start, a cómo desplegábamos nuestras versiones, este start que tenemos ahí, cómo desplegábamos nuestras versiones antes de ir a Heroku. Si las ejecutamos en local con Foreman Start, pues las arrancaremos con los mismos parámetros que se van a arrancar luego en Heroku en la nube. Y Heroku ya es mucho más complejo, tiene muchos más comandos y vamos a ver solo algunos de ellos. Las aplicaciones de Heroku son aplicaciones en la nube que se han desplegado en un servicio de estos PaaS, como les he mencionado, que es Platform as a Service. Los servicios PaaS lo que permiten es nos dan un ordenador configurado con Node y con sus elementos para que nosotros solo despleguemos la aplicación Node o PHP o la que sea. Entonces es mucho más fácil el desplegar en un PaaS que en un IaaS, que se nos da un servidor Mondelirion donde tenemos que empezar a configurar muchas cosas más. El servicio que he hecho es gratuito para aplicaciones con recursos limitados. Una sola máquina virtual, que ellos denominan Dinos a las máquinas virtuales, y 300 megabytes de disco duro, pero eso es más que suficiente para lo que tenemos que hacer en este curso. Las aplicaciones se pueden ejecutar en una o más máquinas virtuales. Cuando uno quiere hacer un despliegue de verdad y tener un servicio de verdad que atiende a muchos usuarios, entonces hay que utilizar más máquinas virtuales normalmente, de estos Dinos que hemos llamado, pero claro, entonces ya tiene que empezar a pagar, tiene que contratar un programa de pago. Un Dinos es equivalente a la máquina servidora, al ordenador físico pero simulado en la nube. Y los Dinos estos creo que se ejecutan en contenedores ligeros de Linux que están aislados unos de otros, para que unos usuarios pues, no se interfieran con otros. Las aplicaciones que nosotros desplegamos las podemos gestionar remotamente de dos formas. O a través de la herramienta Heroku, del comando Heroku que nos hemos bajado e instalado en el paso anterior, o a través de una página web que es el dashboard, es una página de control de Heroku en el navegador que está en el URL que ahora les daremos. Además, las aplicaciones en Heroku tienen siempre un repositorio remoto asociado
que cuando le subamos una versión a ese repositorio, lo que estaremos haciendo es desplegar en la aplicación que tiene asociado ese repositorio. Vamos a ver cómo creamos con Heroku Toolbelt una aplicación. Para eso tenemos que utilizar el comando Heroku. Lo primero que tenemos que hacer es un login remoto en la máquina para autenticarnos y hacemos Heroku Login. Entonces nos pide las credenciales de Heroku, que son las mismas que para la cuenta que hemos creado, normalmente nuestra dirección de correo y el password que hemos puesto, y si nos autenticamos bien, pues entonces nos dice que ya podemos, la autenticación ha sido exitosa y podemos empezar a crear nuestras aplicaciones o hacer lo que queramos. Heroku Create lo que nos hace es crearnos una aplicación. Nosotros aquí invocamos este comando, esto es un comentario que he puesto yo para explicar esto un poco más, y entonces básicamente nos responde, nos dice creating, aquí unas cosas raras, pure riches 33.917, dan instack cedar 14, todas son cosas internas, el que quiere se puede leer la documentación de Heroku y entenderá esas cosas. Luego nos da https pure riches 3917, que es el nombre de nuestra aplicación, esto es un nombre aleatorio, que está en este dominio de aquí, y nos dice ya que nos ha creado Git Remote Heroku Added, nos ha creado el repositorio remoto Git para que podamos desplegar, y entonces después de que nos ha creado esta aplicación con este nombre tan raro, lo que tenemos que hacer es crear una aplicación con un nombre más bonito. Entonces aplicamos el Heroku apps rename, y le pasamos aquí un parámetro que es quiz 2015, y este es el nombre que va a tener a partir de ahora. A partir de ahora, si cambiamos este nombre tan raro por quiz 2015, pues digamos que el que he puesto o el que pongan ustedes, entonces ya tendremos el URL con el que manejar nuestra aplicación en la nube, que desde este momento pues la podemos manejar con este URL de aquí. Por eso, si convocamos en el comando Heroku Open, pasándole la opción Open, lo que vamos a hacer es abrirnos el navegador en este URL de aquí y ya veremos la aplicación que acabamos de desplegar, que sería la aplicación que tiene los pasos que hemos metido hasta ahora y que están en la última versión de Master. Esto mismo lo podemos hacer también a través del dashboard. El dashboard es una dirección a la que accedemos a través de este URL de aquí. Si no estamos autenticados, nos pedirá que nos autentiquemos y entonces entramos una vez autenticados en el dashboard y a partir de ahí podemos hacer lo equivalente a lo que hemos hecho en la transparencia anterior, pero a través de web. Hay personas que prefieren el método comandos y personas que prefieren el método web. De hecho, el web es bastante más claro. Nosotros entraremos en nuestra página, en el dashboard tendremos las variables, aquí están las personal apps. Si tenemos varias, pues tendremos que elegir una de ellas, la que estemos manejando en ese momento. Si no, elegimos la primera que hemos creado o la que queramos. Y entonces, una vez que vamos creando aplicaciones, aquí no entro en cómo se crean porque esto es autoexplicativo, ya supongo que se ha creado la aplicación Quiz 2015, pues cada aplicación lo que tiene es unos paneles de control con varias pestañas, los recursos, el código, las métricas, las actividades, el acceso, la configuración. Y entonces, en el panel de recursos, que me parece es el que estamos ahora, tenemos el nombre, sale un cajetín, es Quiz 2015. Si queremos cambiarlo, simplemente tenemos que sustituirlo tecleando en ese cajetín. Tenemos las variables de configuración, que si damos aquí, pues se nos despliegan y podemos cambiarlas. Tenemos aquí los datos de la máquina virtual desplegada y del código que se ha instalado. La región, Heroku tiene varias regiones geográficas, una es Asia, otra es Estados Unidos, otra es Europa, y entonces, bueno, nosotros aquí hemos ido a la que nos ha dado por defecto, que nos ha asignado pues a US, que supongo que será Estados Unidos. Tenemos aquí el stack, que es, bueno, pues algo técnico relacionado con cómo se despliega en la nube, el framework es Node.js, el URL Git con el que desplegamos, el que está configurado en nuestro repositorio remoto, el tamaño del repositorio del código que hemos subido, que es 18,9 kilobytes, el espacio que tenemos ocupado de los 300 megabytes, que son 10,1 megabytes, y aquí tenemos el URL en el que está desplegada nuestra aplicación. Y con esto pues tenemos aquí los parámetros fundamentales. Y bueno, pues hubiésemos podido crear la aplicación también a través de este acceso web. Además de haber desplegado la aplicación por un mecanismo o por otro, tenemos que adaptar Quiz a Heroku. Y para ello lo que tenemos es que crear un fichero
que es el fichero prod.file este de aquí, en el cual tenemos que meter este código. Que bueno, pues esas son las convenciones que se utiliza. Porque cuando se despliega en Heroku, en vez del 3W este que se utiliza con el npm start, se va a utilizar este fichero de aquí. Se va a invocar, digamos, lo que hay en prod.file como si fuese un fichero de la shell. Y entonces, bueno, no como la shell, digamos, el arranque web ejecutará este comando de aquí, que se ejecutará como un comando de la shell en el ordenador remoto que hay en la nube, que es lo mismo, node.bin 3w. Se ejecutará el 3w, que es el comando de arranque, pero no el start que está aquí, digamos, en los scripts, porque este no arrancaría bien, que es el que se hace con el npm start. Por eso se va a ejecutar a base de este comando node.bin. Entonces, claro, este comando es relativo al fichero prod.file, por eso el punto es el fichero queue, bin es el directorio de binarios y 3w es el comando de arranque. Bueno, entonces luego ya esto en local lo arrancaremos con foreman start, que es lo que hará es ejecutar este comando que acabamos de ver, tal y como se arranca cuando se arranca en Heroku. Y además tendremos que modificar package.json, crear un apartado en jeans, porque esto es lo que maneja Heroku, donde digamos la versión de Node y la versión de npm que manejamos, que tenemos en nuestro ordenador. Tenemos que manejarlas y utilizar las mismas. Podemos utilizar otras, pero si son compatibles podemos tener problemas. Por eso es mejor utilizar las que tenemos en nuestro ordenador. Y por último tenemos que generar la versión y desplegar en la nube. Bueno, pues aquí son los pasos estándar, entramos en el directorio quit si no estamos, metemos todos los cambios que hemos hecho en el área de cambios, en el índice, generamos la versión que llamamos despliegue en Heroku y después desplegamos haciendo un push. Si hacemos git push Heroku master, lo que hacemos es que llevamos la última versión de la rama master al repositorio remoto Heroku, que es en la instalación de Heroku Toolbelt, y en la instalación que hemos hecho se nos ha asignado con el URL del repositorio remoto Git que tenían allí, que han visto en el dashboard de Heroku. Un push es simplemente llevar una versión de un repositorio o de una rama que le especificamos aquí local a un repositorio remoto, que en este caso es Heroku. Y haciendo simplemente esto ya tenemos desplegado en la nube y ejecutándose en nuestro servidor. En el momento que hagamos Heroku Open o que metamos el URL donde está esta aplicación, ese que han visto ya en las transparencias anteriores, en un navegador y hagamos clic a buscar, entonces veremos la aplicación funcionando, pero ya en Internet, igual que la vería cualquier persona que accediese a ese mismo URL. Muy bien, y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.